Shalem a todos mis amados Ajín y Ajot. Yahweh Jael les bendiga a todos. En este día especial de Pesaj veremos el tema Pesaj 5992. Cronología del sacrificio del Mashiach Yahshua. Hoy recordaremos el sacrificio de nuestro Redentor. Veremos la cronología de sucesos que ocurrieron desde la entrada triunfal del Mashiach a Jerusalén hasta el momento de su resurrección y su posterior presentación en el cielo como el Cohen Gadol, llevando las primicias de los primeros salvados como ofrenda a Yahweh en Bikurim. Toda esa cronología lo desarrollaremos en este día especial de Pesaj. Toda la cronología que vamos a desarrollar hoy se resume en la siguiente tabla que vemos en pantalla, comenzando desde el día 9 del primer mes hasta el día 19 del primer mes. En ese lapso de tiempo se llevó a cabo la historia de la redención. Veamos el panorama completo desde el día 9 hasta el día 19 del primer mes. El día 9 del primer mes, Yahshua llega a Betania, a casa de su amigo Lázaro. El día 10, Yahshua es ungido por Miriam de Magdala y ese mismo día, nuestro Mashiach hace su entrada triunfal en Jerusalén. El día 11, en Shabbat semanal, el Mashiach enseña en el templo. El día 12, el segundo día de nuestro Mashiach en el templo enseñando. El día 13, Kefas y Yohanan preparan la cena memorial. El día 14, nuestro Mashiach Yahshua es sacrificado en Pesaj. El día 15, Yahshua descansa en la tumba. El día 16, las mujeres van a comprar las especies aromáticas para ungir a nuestro Mashiach. El 17, Yahshua resucita. El 18, Miriam y las demás mujeres van al sepulcro. Y finalmente, el día 19, Yahshua nuestro Mashiach presenta la gavilla de primeros frutos en Bikurim. Ya tenemos el panorama completo. Ahora veamos detalladamente lo que pasó en cada día, comenzando desde el día 9 del primer mes. Ese día Yahshua llega a Betania, a casa de su amigo Lázaro, a quien había resucitado. Yohanan 12:1 nos dice: 6 días antes del Pesaj, vino Yahshua a Betania, donde estaba Lázaro, su amigo, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. El Pesaj se celebra el 14 del primer mes. Por tanto, retrocediendo 6 días atrás, tenemos que Yahshua llegó a Betania el día 9 del primer mes. Hagamos el conteo. Tenemos que el 14 es el 6º día, el 13 es el 5º día y así sucesivamente retrocedemos. Y tenemos que el día 1 cae el día 9 del primer mes. Ahí están los 6 días antes del Pesaj que menciona Yohanan. El día 9 nuestro Mashiach llega a Betania. Y cuando terminó ese día 9 a la caída del sol, ya era el día 10 del primer mes, es decir, ya era de noche. Y justo en ese momento le preparan una cena a Yahshua. Y luego viene Miriam de Magdala y lo unge con el perfume de nardo de mucho precio. Yohanan 12 del 2 al 3 nos dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces Miriam tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Esto está ocurriendo el día 10 del primer mes, justo en la noche, de mucho precio, y ungió los pies de Yahshua con el perfume y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume.
El perfume de nardo era muy costoso, ya que no lo podías encontrar fácilmente en Jerusalén, porque este perfume lo traían directamente desde las Indias orientales. Y a Miriam no le importó el precio del perfume, ya que ella amaba mucho a su maestro. Por eso lo ungió al Mashiach con lo mejor que tenía en su casa. Ahora, ¿qué sucedió al amanecer de ese día 10 del primer mes? Sucedió la entrada triunfal de nuestro Mashiach Yahshua a Jerusalén. Yohanan 12, del 12 al 15 nos dice: el siguiente día, estamos hablando del día 10 del primer mes, porque Yahshua llegó a Betania el día 9. El siguiente día 10, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yahshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hoshana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Yasharel. Y halló Yahshua un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna. El Mashiach, el día 10 por la mañana, salió de la casa de Lázaro y se dirigió a Jerusalén. Y cuando llegó cerca del monte de los olivos, envió a Kefas y Yohanan para que le trajesen el asna y su pollino. El Mashiach montó sobre el pollino, dando cumplimiento a la profecía de Zacarías 9, que decía: alégrate, oh hija de Sión, he aquí que tu rey viene cabalgando, justo y salvador, humilde, montado sobre un animal de carga. Ese día 10 del primer mes, después de hacer su entrada triunfal, el Mashiach fue al templo y lo purificó. Matillá 21 del 12 al 17 nos dice: y entró Yahshua en el templo de Elohim y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de plegaria será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales coanín y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hoshana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Yahshua les dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la jalel. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El Mashiach, al purificar el templo, estaba cumpliendo la mitzvah o mandato de sacar toda la levadura de nuestra casa antes que comenzara la fiesta de los panes sin levadura. La casa de Elohim era el templo. Por eso el Mashiach limpió todo el templo, ya que los vendedores y los cambistas lo habían leudado el templo con sus ventas y sus cambios deshonestos. Todos buscaban la avaricia y enriquecimiento por medio de sus ventas y sus cambios, y todo eso era levadura. La casa de Yahweh es para hacer tefilá, no para hacer negocio. Y aquellos que utilizan las cosas de Yahweh para hacer negocio están leudados con la levadura de avaricia. Y Yahshua, ¿qué va a hacer con esas personas? Lo mismo que hizo hace 2000 años, volcará las mesas de todos aquellos que se sirven de su palabra y no le dan honra. Nuestro Mashiach es el ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Ahora podemos decir que el Mashiach hizo 3 cosas claves ese día 10 del primer mes. Hizo su entrada triunfal a Jerusalén, luego fue al templo y lo purificó de la levadura, y luego cuando anochecía regresó a Betania, a casa de su amigo Lázaro,
para pasar ahí la noche. Al día siguiente, es decir, el día 11 del primer mes, en Shabbat semanal, el Mashiach estaba regresando a Jerusalén y en el camino tuvo hambre y se acercó a una higuera y no encontró frutos, sino solamente hojas, y lo maldijo. Marcos 11:12 nos dice: al día siguiente, es decir, el día 11, cuando salieron de Betania, tuvo hambre nuestro Mashiach, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino solamente hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yahshua dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, lo maldijo. Betania estaba ubicado a unos 2.5 kilómetros al este de Jerusalén, y cuando iba de camino al templo, Yahshua maldijo a la higuera estéril y luego entró al templo de Jerusalén. Y cuando entró en el templo, el Mashiach comenzó a enseñar a la gente, y ahí es cuando los ancianos y los principales Kohanim empezaron a cuestionarle diciendo: ¿con qué autoridad haces y enseñas todas estas cosas? El Mashiach les hace una pregunta y los ancianos y fariseos no pueden contestarla y empiezan a tentarle con la cuestión del tributo, diciéndole: ¿es lícito pagar tributos al emperador o no? Y Yahshua les responde: den al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. Con esa respuesta ya nadie se atrevía a preguntarle nada a nuestro Mashiach. Por tanto, podemos resumir los hechos del Mashiach en el día 11 que cayó Shabbat semanal en los siguientes hechos. La maldición de la higuera. El Mashiach comienza a enseñar en el templo la cuestión del tributo a César y finalmente le cuestionan acerca de su autoridad. Al día siguiente, el día 12 del primer mes, el Mashiach sigue enseñando en el templo, enseña muchas parábolas, como por ejemplo la parábola de los labradores malvados, la parábola de los talentos, etc. También ese día anuncia a sus talmidín las señales que ocurrirán antes del fin del siglo. Y finalmente el Mashiach termina su discurso ese día 12 del primer mes. Matilla 26:1 nos dice: cuando hubo acabado Yahshua el día 12 todas estas palabras, dijo a sus talmidín: sabéis que dentro de 2 días se celebra el Pesaj y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. ¿Cuáles son esos 2 días que menciona el Mashiach? Son los días 13 y 14, porque fíjense la expresión de Yahshua: dentro. Está haciendo referencia al futuro, y los días futuros que le siguen al día 12 son el día 13 y 14. Ahí lo tienen, los 2 días de la declaración del Mashiach. Eso significa que efectivamente Yahshua está terminando su discurso en el templo el día 12 del primer mes. Y 2 días después estaría celebrando el Pesaj en Jerusalén, donde el Mashiach sería sacrificado como el Cordero de Elohim. Ahora, ¿qué sucedió al día siguiente, el día 13 del primer mes? El Mashiach envía a Kefas y Yohanan para que preparen su cena memorial o Seder en Jerusalén. Leamos Matilla 26 del 17 al 19, nos dice: antes de la festividad del Matzah, panes sin levadura, los talmidín vinieron a Yahshua y le preguntaron: ese día 13, ¿dónde quieres que preparemos el Seder, tu cena? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano de tal, y díganle que el rabí, el maestro, dice: mi hora está cerca, mis talmidín y yo estaremos celebrando el Seder en tu casa. Este texto lo estamos leyendo según la versión hebrea Sefer Davar.
Los talmidín hicieron como Yahshua les ordenó y prepararon el Seder, la cena memorial. Mientras los talmidín preparaban el Seder, Judas Iscariote estaba buscando la oportunidad de entregar al Mashiach, ya que Judas ya había vendido al Mashiach el día 10 del primer mes, justo el día en que se compraban los corderos para Pesaj. Ahora, ¿por qué Judas decidió traicionar al Mashiach y venderlo? Porque Yahshua le reprendió a Judas en la cena del día 10 en casa de Lázaro. Miriam había derramado el perfume de nardo sobre el Mashiach y Judas la reprendió a Miriam por hacer ese desperdicio de perfume. Y ahí es cuando el Mashiach defiende a Miriam y le dice a Judas, déjala. Desde ese momento Judas guardó un intenso rencor hacia nuestro Mashiach y decidió traicionarlo. Y así lo hizo. Ese día 10 del primer mes, Judas fue ante los principales Coanín y a los ancianos y vendió al Mashiach por 30 monedas de plata. Y desde ese momento Judas estaba buscando una oportunidad para entregar al Mashiach. Ahí podemos ver un paralelismo interesante. Los corderos de Pesaj eran comprados el día 10 del primer mes y Judas vendió al Mashiach ese día. Es decir, los principales Coanín compraron a Yahshua, el Cordero de Elohim, ese mismo día 10 del primer mes. Ahora leamos el texto donde el Mashiach reprende a Judas. Yohanan 12 del 4 al 8 nos dice: y dijo uno de sus talmidín, Judas Iscariote, hijo de Shimón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque Judas era ladrón y teniendo la bolsa, él era el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Yahshua le dijo a Judas, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, el perfume de nardo, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. A causa de esta reprensión del Mashiach, Judas decide traicionar a Yahshua y lo vende a los Coanín el día 10 del primer mes. Ahora, regresando al día 13 del primer mes, vemos que Kefas y Yohanan preparan el Seder o cena memorial de Yahshua ese día 13 y luego cuando llega la noche, es decir, cuando se pone el sol, ya comienza el día 14 y ese día por la noche el Mashiach se sienta con sus talmidín a la mesa y conmemora su última cena como cena memorial. Y luego comienza a entristecerse porque uno de ellos, Judas, lo iba a entregar a los principales ancianos y Coanín. Marcos 14 del 17 al 19 nos dice, y cuando llegó la noche de ese día 14, vino él, Yahshua, con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Yahshua, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro decía, ¿seré yo? Mientras los talmidín discutían entre sí diciendo, ¿seré yo? El Mashiach le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas inmediatamente sale de la presencia de Yahshua y va directo con los ancianos para entregarle. Mientras tanto, el Mashiach termina su Seder y sale junto con los 11 Shalyahim al Getsemaní para hacer plegaria. Ya estando en el jardín del Getsemaní, el Mashiach empieza a angustiarse en gran manera hasta tal punto de sudar gotas de sangre.
Lucas 22 del 44 al 46 nos dice: y estando en agonía nuestro Mashiach clamaba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la plegaria y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y haced tefilá, plegaria, para que no entréis en tentación. Una vez que el Mashiach terminó de hacer plegaria, regresó del monte y encontró a sus discípulos durmiendo y les dijo: levantaos, porque se acerca el que me entrega, Judas. Y justo ahí llega Judas Iscariote con la turba y le hace el beso traicionero en plena noche. Kefas, al ver que prendían al Mashiach, tomó una espada y le cortó la oreja derecha del siervo del Cohen Gadol Caifás. Yahshua le sanó la oreja y luego arrestaron a nuestro Mashiach y todos sus discípulos le abandonaron. Cada uno huyó por su lado. Después de ser arrestado, Yahshua fue llevado primeramente ante Anás. Yahshua fue juzgado en 6 ocasiones diferentes, en un periodo de 9 horas aproximadamente. La primera ocasión fue juzgado ante Anás, luego le llevaron ante Caifás, la tercera vez lo juzgaron ante el Sanedrín, la cuarta ante Pilato, la quinta ante Herodes y finalmente la sexta ocasión el Mashiach fue condenado a muerte por Pilato. Veamos en detalle cada juicio que le hacían al Mashiach. Primero veamos el juicio ante Anás. El Mashiach, después de ser arrestado en el Getsemaní, fue llevado primero ante Anás, un ex Cohen Gadol que había ejercido sus funciones de Cohen entre el año 6 y 15 después de la era común. Luego, después que Anás dejó el cargo de Cohen, 5 de sus hijos y también su yerno Caifás fueron Cohen Gadolín en esa época. Por tanto, Anás era un hombre, se podría decir, de gran poder, entre comillas, de aproximadamente 80 años, que buscaba la muerte del Mashiach. Anás lo interroga preguntándole al Mashiach acerca de sus discípulos y su doctrina. El Mashiach responde y uno de los guardias de Anás abofetea a nuestro Mashiach. Yohanan 18 del 22 al 24 nos dice: cuando Yahshua hubo dicho esto, uno de los aguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al Cohen Gadol? Yahshua le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a su yerno Caifás, el Cohen Gadol, ese año. Después que golpearon al Mashiach, Anás le envía atado a nuestro Mashiach ante su yerno Caifás. El segundo juicio que le hicieron al Mashiach fue en el palacio de Caifás. En esta segunda ocasión al Mashiach le acusaban con muchos falsos testimonios. Y después de un largo interrogatorio, finalmente Caifás le pregunta a Yahshua diciendo: ¿eres tú el Mashiach, el hijo de Elohim? Y nuestro Mashiach responde: tú lo has dicho. Al oír eso, Caifás rasga sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Matillá 26 del 65 al 68 nos dice: entonces el Cohen Gadol Caifás rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a nuestro Mashiach en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Mashiach, ¿quién es el que te golpeó? Este segundo juicio está ocurriendo aproximadamente entre la medianoche y las 3 de la mañana. Caifás, al oír que Yahshua decía ser el Mashiach, les sentenció a muerte.
dictaminando una sentencia de blasfemia, entre comillas, un cargo que los romanos no lo creerían. Por eso Caifás y su séquito cambiaron la acusación y dijeron a Pilato que el Mashiach había causado sedición y alborotos en el templo. Antes que llevaran al Mashiach ante Pilato, se reunió primero el Sanedrín para juzgarle a Yahshua por el cargo de blasfemia. El Sanedrín se reunió aproximadamente desde las 3 de la mañana a las 4 a.m. Era de madrugada. Y todo el Sanedrín acordó dar muerte a Yahshua, y para ello lo llevaron ante Pilato. Marcos 15:1 nos dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales coanín con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, el Sanedrín, llevaron a Yahshua atado y le entregaron a Pilato. ¿Por qué al Mashiach lo llevaron ante Pilato? Porque el Sanedrín no podía sentenciar y dar muerte a una persona. Esa facultad solo la tenía Roma por medio de sus representantes. Y como el pueblo de Yahudá estaba bajo el dominio romano, por eso el Sanedrín no podía sentenciar y dar muerte al Mashiach. Y esa fue la causa por la que Yahshua fue llevado atado ante Pilato el gobernador, para que Pilato dictaminara la sentencia de muerte. El cuarto juicio que hicieron al Mashiach fue ante Pilato, quien era gobernador de toda la provincia de Yahudá aquel año. Pilato tenía su casa de gobierno en Cesarea, pero como se estaban celebrando las fiestas o Moedín, por eso Pilatos se encontraba en Jerusalén para mantener el orden durante la festividad de los Yahudim. Este cuarto juicio hecho al Mashiach ocurrió aproximadamente a las 5 a.m. Llevaron al Mashiach muy temprano ante Pilato, porque los coanín y los ancianos tenían prisa por deshacerse del Mashiach antes de que la fiesta de panes sin levadura diera comienzo. Yohanan 18 del 28 al 30 nos dice: llevaron a Yahshua de casa de Caifás al pretorio de Pilatos. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer el Pesaj. Ese día 14. Entonces salió Pilato a ellos, a los líderes, y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Los principales coanín y los ancianos no entraron al pretorio de Pilato para no contaminarse según ellos, y así poder comer el cordero del Pesaj. Pero estos líderes religiosos no se daban cuenta que ellos estaban juzgando al verdadero Cordero de Elohim. Ahí lo tenían delante de sus vistas, pero no lo podían ver. Estaban cegados de orgullo y odio, por eso querían matar a toda costa al Mashiach. Como los principales coanín y los ancianos no entraron en el pretorio de Pilato, de ahí que Pilato estaba caminando de aquí para allá. Interrogaba al Mashiach y luego salía afuera y decía a los coanín acerca del Mashiach: no hallo en él ninguna falta. Pero los ancianos acusaban con mayor fuerza ante Pilato, diciendo que el Mashiach había causado sedición, traición, rebelión, y hasta lo tildaron de malhechor. Vean la maldad de estos líderes del templo, que solo querían la muerte del Mashiach. Incluso mintieron ante Pilato porque ellos le habían sentenciado a muerte al Mashiach por una supuesta blasfemia. Pero ante Pilato cambiaron la acusación, dijeron que el Mashiach era un bandido de alto grado. ¿Hasta dónde llegaron las mentiras de estos líderes eclesiásticos? Luego de escuchar la acusación de estos líderes del templo, Pilato volvió a entrar al pretorio y volvió a interrogar a Yahshua.
pero de nuevo lo encontró inocente. Luego Pilato nuevamente salió afuera para informar a los líderes del templo y se enteró que Yahshua era de Galilea, una provincia gobernada por Herodes Antipas. Así que Pilatos, para no cargarse el peso del juicio de un hombre justo, envió a todos con Herodes. Cuando Yahshua fue llevado ante Herodes, en esta ocasión Herodes Antipas, gobernador de Galilea, se encontraba en Jerusalén por motivo de las fiestas o Moedín. El interrogatorio que hizo Herodes al Mashiach ocurrió a las 6 a.m. aproximadamente. Herodes se mofaba de Yahshua preguntándole en forma de burla, pero el Mashiach no le respondía a ninguna de sus preguntas. Herodes sabía muy bien los milagros que Yahshua había hecho en Galilea. Por eso sintió un poco de temor en su corazón y no dio ninguna sentencia de condena. Así que solo se burló y lo mandó de regreso a Pilato vestido de púrpura. Lucas 23:11 nos dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció a nuestro Mashiach, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Herodes sintió temor en su interior, por eso no quiso dar sentencia, al igual que Pilato, porque sabía que Yahshua era un hombre justo. ¿Quién se atrevería a sentenciar al Mashiach? No hay nadie. Aquel que lo haga se estaría cargando un peso demasiado grande. Por eso Herodes decidió devolverlo a Pilato. Finalmente el Mashiach vuelve ante Pilato y se cumple la sexta audiencia del juicio de Yahshua. Esta última audiencia ocurrió entre las 7 a 8 de la mañana. Pilato se sorprendió de ver a todos regresando nuevamente con él. Pilato pensaba que ya se había quitado un peso de encima al enviar a Yahshua ante Herodes, pero nuevamente el Mashiach regresó ante él. Pilato volvió a examinar a Yahshua y llegó a la conclusión final: Yahshua es inocente. De esa forma estaba terminando el periodo de examinación del Cordero. No habían encontrado ningún defecto en Yahshua, el Cordero de Elohim. Recordemos que el Cordero de Pesach era examinado desde el día 10 hasta el día 14 para ver si había algún defecto en él. Y ese periodo de examen lo pasó Yahshua satisfactoriamente, ya que desde su entrada triunfal en el día 10 hasta ese día 14 por la mañana nadie encontró ningún defecto en Yahshua, lo cual ratifica que Yahshua era, es y será el verdadero Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Pilato ese día 14, con su autoridad como gobernador romano, pudo haber liberado al Mashiach, pero no lo hizo por querer quedar bien con el César y con el pueblo. ¿Cómo se llama a eso? Conveniencia. Pilato no ejecutó un juicio justo, sino solo hizo lo que el pueblo quería. ¿Y qué quería el pueblo y los líderes eclesiásticos? La muerte del Mashiach. Así que Pilato decidió hacer lo que el pueblo pedía: sacrificar al Mashiach y soltar a un asesino, Barrabás. Pilato, antes de entregar al Mashiach para que lo sacrificaran, ordenó primero que lo azotaran, y el látigo de los soldados tenía púas que desgarraban la piel. Y así comenzaron a torturar al Mashiach hasta que los soldados se cansaron y le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Yohanan 19 del 1 al 3 nos dice: así que entonces tomó Pilato a Yahshua y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los Yaudín, y le daban de bofetadas.
Finalmente Pilato, después de hacer azotar al Mashiach, le entrega a los líderes eclesiásticos para que lo sacrificaran. Y para tal efecto, Pilato dio la orden final para dar muerte a Yahshua. El sacrificio de Yahshua ya estaba sellado. Para ese fin, Yahweh lo envió a la tierra. Elohim quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Un sufrimiento que Yahshua lo soportó por ti y por mí. Y todo eso el Mashiach lo padeció porque te ama mucho. Su ahabá no tiene límite. Trascendió al propio sufrimiento y conquistó para ti la vida perpetua por medio del dolor. Yeshaya 53 del 1 al 3 nos dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda delante de sus trasquiladores. Enmudeció y cayó nuestro Mashiach, pero una vez que haya puesto su vida por expiación por muchos, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Vamos a continuar con la enseñanza en este día de Pesaj, continuando con el relato del sacrificio del Mashiach. Ese día 14 por la mañana, a las 8 de la mañana aproximadamente, Pilato ordenó flagelar a Yahshua y luego le entregó a manos del pueblo y los principales Coanín para que lo sacrificaran en un madero en el Gólgota. En el camino obligaron a nuestro Mashiach a cargar su estaca de ejecución. Yahshua lo cargó hasta cierto punto, pero debido a la flagelación que sufrió y también a la falta de alimentación, el Mashiach ya no pudo cargar más el madero de ejecución. Y ahí es cuando aparece Shimón de Sirene para ayudar a nuestro Mashiach. Yahshua estaba muy débil por la pérdida de sangre y deshidratación después de la tortura que le hicieron los soldados romanos. Por eso el Mashiach no pudo cargar más el madero. Cuando llegaron al Gólgota, le sacrificaron al Mashiach junto con dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y era la hora tercera cuando fue levantado en el madero. Marcos 15 del 24 al 26 nos dice: cuando le hubieren sacrificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, 9 de la mañana, cuando les sacrificaron, y el título escrito de su causa era: el rey de los Yahudim. La hora tercera es para nosotros las 9 a.m. de la mañana, y a esa hora nuestro Mashiach fue sacrificado. Justo cuando en el templo se estaba sacrificando el sacrificio diario, un cordero macho de 1 año como ofrenda de la mañana. Desde la hora tercera hasta la hora sexta, es decir, desde las 9 a.m. hasta el mediodía, la gente y los líderes eclesiásticos se burlaban de Yahshua, incluso los criminales que habían sido sacrificados junto al Mashiach le injuriaban. Pero Yahshua, con todo el ahabá que nos tiene, no los condenó, sino al contrario, intercedió por aquellos que le insultaban, se burlaban y le habían sentenciado falsamente a morir en un madero. La forma más cruel y deshonrosa que puede existir.
Nuestro Mashiach, estando en agonía, clamaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Uno de los criminales, el que estaba a la derecha, se arrepintió de haber ofendido al Mashiach y clamó para que lo perdonara. Yahshua lo aceptó y le aseguró que estaría con él en el paraíso. Desde el mediodía hasta las 3 p.m. toda la tierra quedó cubierto por densas tinieblas. En ese momento Yahshua experimentó su más grande angustia, ya que su padre se había apartado de él. Y a causa de eso, nuestro Mashiach sufrió un vacío profundo y una separación temporal de su padre, algo que Yahshua jamás había experimentado en toda la perpetuidad. Y esa separación temporal fue a causa del pecado que abre una brecha profunda con el Padre. El Mashiach nunca pecó, pero Yahweh cargó en él todos los pecados de sus redimidos. Cuando terminó las 3 horas de oscuridad, el Mashiach clamó a su Padre y entregó el Ruach. Matillá 27 del 45 al 46 nos dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 p.m. Cerca de la hora novena, Yahshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Eloi mío, ¿por qué me has desamparado? Después que Yahshua hubo clamado en su último suspiro, dijo: consumado es, indicando que todo había llegado a su consumación en Pesaj del año jubilar 4000, la gran liberación que Yahshua hizo en favor de toda la humanidad. La respuesta del Padre no se hizo esperar, ya que inmediatamente después de que Yahshua dijo: consumado es, el velo o cortina del templo se rasgó en 2, desde arriba hasta abajo. Ahora, rasgar una vestidura era una tradición que tenían los Yaudín desde hace mucho tiempo, y esa práctica era realizada con el fin de mostrar sufrimiento y tristeza. Y cuando Yahweh rasgó el velo del templo, era una clara evidencia que el Padre estaba sintiendo muchísimo dolor por la separación de su Hijo. Y ese dolor se vio reflejado en la rasgadura del velo del templo. Mientras el velo se rasgaba, en la tierra hubo un terremoto muy grande, tan grande que las rocas mismas se partieron. Matillá 27 del 50 al 51 nos dice: mas Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Ruach, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. La rasgadura del velo también tiene un significado más profundo. Era un símbolo de que Yahshua, con su sacrificio, nos abrió un camino nuevo hacia el Padre, dándonos acceso al lugar más sagrado, a la misma presencia de Yahweh. Ahora nosotros podemos tener nuevamente comunión con el Padre por medio de Yahshua, ya que esa comunión se había interrumpido desde la caída de Adán. Yahshua fue sacrificado justo durante la festividad de Pesaj, el 14 del primer mes, como el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. El Mashiach murió a las 3 p.m. hora novena. Y como estaba cerca el día de reposo solemne de la fiesta de los panes sin levadura, José de Arimatea o Yosef de Ramatayín fue ante Pilato y pidió el cuerpo de nuestro Mashiach para darles sepultura antes que comenzara el día 15, Shabbatón solemne de Hamaxa. Luego vino también Nicodemo trayendo especias aromáticas para ungir el cuerpo del Mashiach y luego sepultarlo. Yohanan 19 del 38 al 40 nos dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yahshua, pero secretamente por miedo de los Yaudín, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yahshua, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yahshua. También Nicodemo,
el que antes había visitado a Yahshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yahshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los Yahudim. José de Arimatea y Nicodemo eran Coanín, miembros del Sanedrín, pero ellos no estuvieron de acuerdo con los juicios que el Sanedrín estaba haciendo al Mashiach. Por eso Arimatea y Nicodemo fueron los que bajaron el cuerpo de Yahshua del madero y lo envolvieron en sábanas de lino fino. Al hacer esto, Arimatea y Nicodemo cumplieron el requerimiento de que solo los Coanín eran los únicos autorizados para estar en contacto con el Cordero de Elohim que fue sacrificado. Mientras tanto, los Coanín en el templo ese día 14, casi al finalizar, estaban entregando los corderos sacrificados a las familias para la cena de Pesaj, que sería comido esa noche, el 15 del primer mes. El cuerpo del Mashiach descansó en el sepulcro el día 15, el 16, y el 17 el Mashiach resucitó. ¿A qué hora? A la hora que entregó el Ruach, a las 3 p.m. de la tarde, y a esa misma hora precisa resucitó Yahshua, cumpliendo los 3 días y las 3 noches o 72 horas completas de la señal de Jonás. Y esta señal es de vital importancia, ya que esta señal es la señal definitiva que demuestra que Yahshua HaMashiach es el Mashiach, el Hijo de Elohim, que en un momento lo vamos a ver. Cuando comenzó el día 15, el Shabbatón solemne, al amanecer, los principales Coanín y los fariseos fueron ante Pilato para pedir custodia sobre la tumba de Yahshua. Ese día 15 es un reposo solemne, debido a que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Pero a los Coanín y los fariseos no les importó en absoluto. Ellos, a pesar de ver tantas señales que se dieron con la muerte de Yahshua, ni aun con eso creyeron, sino estaban cegados por el odio y solo querían asegurarse de que el Mashiach no resucitara. ¿Pero podrían impedirlo? No, no podrían. Pero obstinadamente fueron ante Pilato y pidieron soldados para custodiar la tumba durante 3 días y 3 noches completas. Matillá 27 del 62 al 66 nos dice: al día siguiente, es decir, el día 15 del primer mes, al día siguiente después del Pesaj, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, Coanín y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, los fariseos y los Coanín, y se aseguraron, y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los 3 días de custodia se cumplen el día 18 del primer mes. Vean, los fariseos y los Coanín del templo fueron el día 15 ante Pilato, y ese día pidieron guardia para la tumba por 3 días completos, ya que habían escuchado decir a Yahshua: después de 3 días resucitaré. Eso les preocupaba y les llenaba de angustia a estos líderes eclesiásticos que querían impedir a toda costa que Yahshua resucitara. Por eso pidieron a Pilato soldados para custodiar la tumba por 3 días completos. El primer día de custodia se cumple el día 16, el segundo día de custodia se cumple el día 17 y finalmente el tercer día de custodia se cumple el día 18 del primer mes en Shabbat semanal. Ahora, ¿en qué día resucitó nuestro Mashiach? Resucitó el día 17, justo a las 3 p.m, cuando se cumplieron los 3 días y las 3 noches de la señal de Jonás.
La guardia no se dio cuenta, porque cuando el Mashiach resucitó, su cuerpo desapareció de la tumba. Es como si se hubiera teletransportado, ya que el cuerpo resucitado del Mashiach podía atravesar paredes y hasta desaparecer y aparecer en cualquier lugar sin ningún problema. Y esto sucedió así porque Yahshua tenía un cuerpo exaltado, ya no tenía un cuerpo de carne sujeto a corrupción. Ahora, mientras los guardias custodiaban la tumba del Mashiach, ¿qué hicieron las mujeres que seguían a Yahshua? Primeramente, las mujeres el día 14, antes de que comenzara el día 15, el reposo solemne, miraron dónde fue puesto el cuerpo de Yahshua. Las mujeres Miriam de Magdalena y Miriam, madre de Yosef, miraban dónde lo ponían al Mashiach. Y como el Shabbatón solemne del día 15 estaba a punto de comenzar, ellas se fueron a su casa para descansar ese día 15. Y luego, cuando pasó el Shabbatón, es decir, cuando llegó el día 16 del primer mes, ¿qué hicieron las mujeres? Se fueron a comprar las especias aromáticas para ungir al Mashiach. Marcos 16:1 nos dice, cuando pasó el día de reposo, en este caso cuando pasó el Shabbatón 15, Miriam Magdalena, Miriam la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Fíjense muy bien que las mujeres primero descansaron el Shabbatón solemne 15, porque era la fiesta de los panes sin levadura. Luego, cuando pasa ese reposo solemne, es decir, al día siguiente, el día 16, fueron recién a comprar las especies aromáticas para ungir el cuerpo de Yahshua. Ahora, luego de comprar las especies, las mujeres prepararon las especies y querían ir a ungir el cuerpo de Yahshua, pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque la guardia de la tumba no permitía acercarse, ni mucho menos entrar a la tumba hasta que se cumplieran esos 3 días de custodia que solicitaron los fariseos. ¿Y cuándo se cumplen esos 3 días de custodia de la tumba? Ya lo vimos, se cumple el día 18, justo al finalizar el Shabbat semanal. Por esa razón, Miriam y las demás mujeres no pudieron ir al sepulcro los días 16 y 17 del primer mes, porque esos días la guardia no dejaba acercarse al sepulcro a nadie. Ahora, como la guardia no dejaba acercarse al sepulcro los días 16 y 17 del primer mes, por esa razón Miriam y las demás mujeres, antes de ir a ungir a Yahshua, tuvieron que descansar necesariamente el día 18 en Shabbat semanal, ya que la guardia recién estaba cumpliendo sus 3 días de custodia ese día 18. Y las mujeres, como ya tenían preparado las especies, todo listo, querían ir el día 18 para ir a ungir al Mashiach, pero había 2 impedimentos. Primero, la guardia seguía custodiando la tumba. Segundo, era Shabbat semanal y ellas no podrían quebrantar la Torá violando el Shabbat semanal. Por eso ellas decidieron descansar ese Shabbat semanal 18. Lucas 23 del 55 al 56 nos dice, y las mujeres que habían venido con él, con el Mashiach desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, en este caso el Shabbat semanal, conforme al mandato. Ahora, muchos podrían pensar que Lucas y Marcos se refieren al mismo día de reposo, es decir, al Shabbatón 15, pero eso no es así. Vean, Marcos menciona que las mujeres compraron las especies pasando el día de reposo, en este caso el Shabbatón 15, y Lucas menciona que las mujeres prepararon las especies y luego recién descansaron el día de reposo.
Ahora preguntamos, ¿cuál suceso ocurre primero, la compra o la preparación? Lógicamente la compra. Nadie podría preparar una especie si primero no va al mercado y lo compra. Por tanto, podemos decir que Marcos se refiere al Shabbatón solemne 15, cuando dice que las mujeres fueron a comprar especies pasando el día de reposo, es decir, pasando el día 15. Y luego Lucas menciona que las mujeres, una vez que compraron las especies, comenzaron a prepararlo y descansaron el día de reposo. Pero la pregunta, ¿cuál día de reposo? No pudo haber sido el día 15, porque Marcos menciona que las mujeres compraron las especies pasando el día de reposo. Entonces podemos ver claramente aquí la existencia de 2 días de reposo. Un reposo de la fiesta de los panes sin levadura y el otro reposo corresponde al Shabbat semanal. En otras palabras, Marcos hace referencia al reposo anual o Shabbatón y Lucas hace referencia al reposo semanal o Shabbat. Por tanto, podemos decir que las mujeres descansaron 2 reposos. Primero descansaron el reposo anual o Shabbatón, luego descansaron el reposo semanal o Shabbat, y entre esos 2 reposos ocurrió la compra y la preparación de las especies aromáticas. Es decir, los días 16 y 17 del primer mes, las mujeres compraron y prepararon todo para ir a ungir al Mashiach. Ahí podemos ver la existencia de 2 tipos de reposos diferentes en el calendario del Creador. Uno es el reposo anual y el otro es el reposo semanal. Y ambos reposos nunca pueden caer juntos. Es decir, nunca el reposo anual va a caer el mismo día que el reposo semanal. En otras palabras, el Shabbatón solemne 15 jamás puede caer en un Shabbat semanal. ¿Por qué? Porque una cosa es el Shabbat y otra cosa son las Moedín. Y ambos no pueden mezclarse en un mismo día. Eso es imposible, no puede ser así, definitivamente no. Por tanto, podemos decir que todas las 7 Moedín anuales de Yahweh jamás caen en Shabbat semanal. Entonces, ¿cuándo caen? Caen dentro de los 6 días de trabajo. Ahí están ubicadas todas las Moedín. De la misma forma, todos los Rosh Hodesh y el Tekufá nunca caen en Shabbat semanal, sino cuando caen también dentro de los 6 días de trabajo. Eso quiere decir que el Shabbat semanal es totalmente aparte y apartado. ¿Cómo se dice en hebreo? Se dice Kadosh. Por eso el Shabbat semanal fue instituido desde la propia creación, porque es demasiado Kadosh. Esto no significa que las Moedín y los Rosh Hodeshim no sean Kadoshim, claro que no, sino que el Shabbat semanal es un poco más especial, debido a que cae siempre en un 7º día de la semana. Eso lo hace especial. Mientras las demás Moedín anuales y Rosh Hodesh caen el 4º día, el 3er día, el 1er día, el 6º día. Solo el Shabbat semanal cae el 7º día. Y el número 7 es el sello de la perfección de Yahweh. Por eso el Shabbat cae el 7º día, lo cual eleva al reposo semanal a una categoría de Kedushá superior. Regresando a la cronología, ¿qué pasó el día 17 del primer mes? Nuestro Mashiach despierta del Sheol, es decir, resucita. ¿A qué hora? A la misma hora en que entregó el Ruach, a las 3 p.m., entre las 2 tardes. En ese momento preciso, Yahshua está cumpliendo la señal de Jonás, que dice lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Cuando el Mashiach dice 3 días y 3 noches, está más que claro que está hablando de 72 horas, que son exactamente 3 días y 3 noches. Si no fuera así, entonces, ¿qué necesidad habría de especificar días y noches? No tendría sentido. Por tanto, es un hecho que Yahshua está hablando de 3 días y 3 noches cumplidos. Ahora, ¿dónde estaría el Mashiach 3 días y 3 noches? Mateo menciona en el corazón de la tierra. ¿Dónde es eso? ¿La tierra tiene un corazón? Para saberlo, dejemos que el propio profeta Jonás nos diga dónde estuvo 3 días y 3 noches. Leamos Jonás. Jonás 2 del 1 al 3 nos dice: entonces hizo plegaria Jonás a Yahweh su Elohim desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Yahweh y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé. Ahí está la clave. Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ahora preguntamos, ¿cuál es el corazón de la tierra al que hace referencia Yahshua en la señal de Jonás? Ahí lo tienen, es el Sheol. Eso significa que la señal de Jonás está asociado al Sheol o sepulcro. ¿Y dónde está el Sheol? Está en el lugar más profundo de la tierra. De ahí que Yahshua diga: el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Por tanto, queda demostrado que Yahshua, con la señal de Jonás, se estaba refiriendo al tiempo que él estaría en el seno del Sheol, así como Jonás. Y así sucedió exactamente. El Mashiach estuvo 3 días y 3 noches completos en el Sheol. Y pasado ese tiempo el Mashiach despertó del sepulcro, donde su Nefesh había descendido. Por eso dice el Tejilín: no dejarás mi Nefesh o alma en el Sheol, y no permitirás que tu Kadosh vea corrupción. Yahweh despertó al Mashiach el día 17 del primer mes a las 3 p.m. justo cuando se habían cumplido las 72 horas de la señal de Jonás. Ahí lo tienen, esos 3 días y 3 noches que Yahshua estuvo o pasó en el Sheol. El Mashiach murió el día 14 a las 3 p.m. Por tanto, el primer día y noche completo se cumplió el día 15 a las 3 p.m. El segundo día y noche se cumplió el día 16 y finalmente el tercer día y noche se cumplió el día 17 a las 3 p.m. Y ese día y hora preciso Yahshua despertó del Sheol, resucitó. Ahora, muchos enseñan que el Mashiach resucitó el primer día de la semana siguiendo la tradición cristiana. Otros enseñan que el Mashiach resucitó en Shabbat semanal, pero en ninguno de esos días el Mashiach resucitó. Entonces, ¿cuándo resucitó o despertó el Mashiach del Sheol? El día que Adán despertó de su sueño. ¿Y qué día Adán despertó de su sueño? El sexto día de la creación. Y Yahshua, el segundo Adán, no pudo haber despertado en otro día que no fuera el sexto. Y para corroborar que efectivamente Yahshua resucitó el sexto día, fíjense en el calendario del Creador. El día 17 del primer mes está cayendo justo el sexto día de la semana, el día de la resurrección del Mashiach. Ahora, el Mashiach no solamente está conectado a Adán, sino también a las plantas. Por ejemplo, toda hierba verde fue creado el tercer día de la creación. Es decir, toda semilla entró en tierra el tercer día de la creación. Y por el poder de Yahweh, toda semilla se convirtió en un árbol o planta verde. De la misma forma, Yahshua, el grano de trigo, cayó en tierra, es decir, fue sacrificado y descendió al Sheol el tercer día de la semana en Pesaj. Fíjense qué día de la semana está cayendo Pesaj, el 14 del primer mes. Ahí lo tienen.
Está cayendo el tercer día de la semana. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será coincidencia que el sacrificio del Cordero de Elohim cayó el tercer día de la semana? Claro que no, todo tiene una conexión con Yahshua. El Mashiach cayó en tierra el tercer día de la semana y despertó como el segundo Adán, el sexto día de la semana. Y eso significa que efectivamente el calendario de Qumran es el verdadero calendario del Creador, ya que con ningún otro formato calendárico estos dos parámetros del grano de trigo y la resurrección se van a cumplir en el tercer y sexto día de la semana respectivamente. Ahora, muchos afirman que el Mashiach resucitó en Shabbat semanal, basándose en un texto que dice que Yahshua es el Adón del Shabbat. ¿Y esto es cierto? Claro. Pero el Mashiach no pudo haber resucitado en Shabbat, porque la Torá prohíbe cosechar o sembrar en Shabbat semanal. Shemot 34:21 nos dice: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día, en Shabbat semanal, descansarás. Aún en la arada y en la siega, ahí está la clave, descansarás. Si Yahweh dice no sembrarás ni cosecharás en Shabbat semanal, entonces ¿Yahweh puede haber cosechado a su hijo el grano de trigo en Shabbat semanal? No, eso es imposible. Recuerden que la resurrección es comparado a una cosecha o siega. Por tanto, el Mashiach, el grano de trigo, no pudo haber sido segado por su padre en Shabbat. Si eso fuera así, entonces Yahweh mismo se estaría contradiciendo él mismo. Si la Torah dice claramente no segarás en Shabbat semanal, en consecuencia queda demostrado que Yahshua no resucitó en Shabbat. Entonces, ¿cuándo resucitó? ¿El primer día de la semana como enseñan los cristianos? Tampoco, claro que no. La tradición del cristianismo nos enseñó por siglos que Yahshua murió un viernes, un sexto día, y resucitó un domingo, primer día de la semana romana, claro. Pero esto es una tradición sacada del mismo mitraísmo. Y como Roma asimiló la religión mitraica, la antigua religión persa, por eso Roma enseñó y embriagó a todo el mundo con su doctrina viernes-domingo. Pero esa doctrina no tiene nada que ver con la verdad de Yahweh. Elohim actúa en base a su tiempo torático celestial, no en base al tiempo de Roma. Y en el próximo capítulo del calendario se darán cuenta por qué el Mashiach no pudo haber resucitado el primer día de la semana. No se lo pierdan. Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí la enseñanza y vamos a cerrar leyendo y meditando en nuestro Mashiach, el grano de trigo, que cayó y murió en tierra para que nosotros podamos vivir perpetuamente con él. Yohanan 12 del 24 al 25 nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo, para vida perpetua lo guardará. Yo, Yahshua, soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá perpetuamente.